Un saludo de bienvenida. Seguramente ya esperaban este espacio que siempre cuenta con su complicidad para compartir unos minutos de recuento histórico. Hoy, el preámbulo de nuestro encuentro lo constituye la combinación de dos pensamientos martianos que expresan que no vas a nacer, es preciso hacerse. Héroe se lo puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Siempre certeras y veraces las palabras de nuestro héroe nacional. ¿Cuántos hombres con su labor revolucionaria las han hecho realidad? Muchos. Y hoy comentaremos sobre uno de ellos. No se distraigan, porque este es justo el tiempo para recorrer la historia que nos cuentan las imágenes. Rubén Agnelio Martínez Villena, o sencillamente Villena, como generalmente lo conocemos, sin dudas fue uno de esos hombres heroicos, intelectual talentoso y revolucionario que todo lo sacrificó en bien de nuestra patria. Quizás en otras ocasiones nos hemos referido a él, pero nunca será suficiente el tiempo que empleemos para homenajear a tan importante figura. Es por eso que algunos aspectos importantes de su vida, sobre todo su faceta como intelectual, serán el centro de nuestra atención en este encuentro. Entonces, solo una breve pausa para los avances y enseguida retomaremos la historia de este destacado luchador cubano. Rubén nació el 20 de diciembre de 1899 en Alquizar, actual provincia de Artemisa. Cursó la enseñanza primaria en una escuela pública y con solo 13 años ingresó en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. Rubén Martínez Villena es el segundo hijo del matrimonio formado por Luciano Agustín Rogelio Martínez Echemendía, de profesión maestro, y María de los Dolores Manuel de Jesús Villena y del Monte, mujer de carácter bondadoso y vasta cultura. A partir de 1920, las revistas habaneras comenzaron a publicar sus poemas. Esta fue la época en que, al decir de su amigo y biógrafo Raúl Roa García, cristaliza en arrebatados sonetos su fogoso patriotismo, como por ejemplo en las obras Rescate de Sanguilí, Jimaguayú y Máximo Gómez. Aunque sus primeros versos los escribió a los 11 años, su labor poética comenzó en el transcurso de su carrera universitaria, siendo ya, a los 21 años, un poeta conocido. Para complacer a su madre, se graduó en 1922 de doctor en Derecho Civil y Público con excelentes resultados, comenzando a trabajar en el bufete del sabio y antropólogo cubano Fernando Ortiz, donde se nutrió de ideas revolucionarias y de progreso, descubriéndose como revolucionario y antiimperialista en contacto con otros jóvenes y personalidades no comprometidas con los partidos políticos tradicionales, como lo fueron Pablo de la Torriente Brau y Emilio Roy de Leuscherin. En el año 1923 marca importantes hitos en su existencia. Por ejemplo, el 18 de marzo protagoniza la protesta de los 13, ocasionada por la fraudulenta gestión administrativa del presidente Alfredo Zayas al adquirir el convento de Santa Clara de Asís. En el plano poético logró piezas antológicas como La pupila insomne y El gigante, entre otras. Por esos días también conoce a Julio Antonio Mellán. Muy pronto su nombre comienza a conocerse en los círculos intelectuales, vinculado al acontecer político de la isla. Los fragmentos contenidos en su poema Mensaje lírico civil evidencian su temprano compromiso revolucionario. En ese sentido, tuvo una destacada participación en la organización de la Falange de Acción Cubana. Se vinculó al movimiento de veteranos y patriotas y fue además figura principal del grupo minorista, así como el autor de la mayoría de los documentos y manifiestos que emanaron de dicho grupo. Resultó notoria la actividad que despliega como dirigente de las revistas antiimperialistas Venezuela Libre en 1925 y América Libre en el año 1927.
Rubén fue encauzando su pensamiento político al entrar en contacto con Mella y otros marxistas cubanos. Con este último colaboró estrechamente en la Universidad Popular José Martí y en la fundación de la Liga Antiimperialista de Cuba. En junio de 1927 ingresa en la Quinta de Dependientes, con el mal que lo llevaría a la muerte, la tuberculosis pulmonar. En ese mismo año, en septiembre, se incorpora al Partido Comunista e integró su comité central en 1928. Como asesor legal, es decir, abogado de la Confederación Nacional Obrera de Cuba, CNOC, se convirtió en su líder natural. Durante parte de sus estudios universitarios, Rubén trabaja como secretario del ilustre doctor Fernando Ortiz, en cuyo bufete conoce a Pablo de la Torriente Bravo. Fabio Grobar, fundador del movimiento comunista cubano, expresaría: Villena fue de hecho hasta su muerte el máximo dirigente del partido, el que bajo su impronta amplió considerablemente su influencia en las masas populares. Tras la muerte de Julio Antonio Mella en 1929 y por acuerdo del Comité Central, se convirtió en el principal y más activo dirigente del partido, desarrollando una ardua labor, a pesar de estar visiblemente afectado por la enfermedad que padecía. Con Villena se produjo un cambio radical en el movimiento obrero, como lo demostraron el paro de los zapateros en julio de 1929 y la huelga general del 20 de marzo de 1930, que paralizó al país por más de 24 horas e inició el proceso revolucionario de los años 30. En Moscú trabaja en la sección latinoamericana de la Comintern y sostiene un constante intercambio con los teóricos del Partido Comunista de la Unión Soviética, PQS, y del marxismo. Desde allí le escribe a su esposa Acela: Mi último dolor no es el de dejar la vida, sino dejarla de modo tan inútil para la revolución y el partido. Tengo el consuelo de haberte ayudado a dar un contenido tan grande a la vida que él mismo te resguardará del dolor de mi pérdida. Hay que estudiar, hay que combatir alegremente por la revolución, pase lo que pase, caiga quien caiga, no lágrimas, a la lucha. A todas sus angustias se sumó durante 1932 el embarazo de Acela y el nacimiento de su hija Rusela. Le reiteraba de mil formas el dolor que experimentaba por no poder estar a su lado en esa etapa. A pesar de su enfermedad y de conocer su próximo fin, organizó la huelga general revolucionaria que derrocó a Machado el 12 de agosto de 1933, el mismo al que, con sobradas razones, catalogara unos años antes como un asno con garras. Villena participó, contra todos los consejos de su médico Gustavo Aldereguía, en el recibimiento de las cenizas de Mella tras la caída del tirano. Y ese mismo año, con la salud muy deteriorada, que lo obligaba a guardar cama, dirige las reuniones del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y participa activamente en todo el contenido y los proyectos para el cuarto Congreso Nacional Obrero de Unidad Sindical. En diciembre asiste a su última reunión antes de ser recluido en el sanatorio La Esperanza. Hagamos un alto en la fructífera labor política e intelectual de Rubén Martínez Villena para propiciar el primer acercamiento a una producción que, desde el punto de vista audiovisual, enriquece todo lo que hemos expuesto. Erasmo Regueiferos, secretario de Justicia en el gabinete del presidente Alfredo Zayas, es el encargado de presentar a la distinguida visitante. Justo cuando va a empezar su discurso, varios jóvenes allí presentes se ponen de pie e interrumpen el acto. A nombre del grupo, toma la palabra Rubén Martínez Villena para expresar la repulsa de la juventud cubana ante la fraudulenta compra del convento de Santa Clara por parte del gobierno, cuyo decreto de adquisición había sido firmado días atrás por el propio Regueiferos. Era la posibilidad entonces de hacer un acto de, pudiéramos llamar, de civismo. Y ellos entonces aprovechan, le piden permiso muy correctamente a la doctora Luisi y le dicen a Regueiferos, en lenguaje, digo, hoy diríamos, usted es sencillamente una persona deshonesta. Y entonces denuncian que están en contra de la compra del convento de Santa Clara y se retiran. Una semana llevaba el Congreso de la República discutiendo el decreto, la ilegalidad o no ilegalidad del decreto, dónde estaban las trampas del decreto, dónde estaban los beneficios de esa firma del decreto, en qué perjudicaba al presupuesto nacional, en qué se había violado
la Constitución cubana, porque por ejemplo el secretario de Justicia no podía firmar un decreto que era la compra de un inmueble, cuando todavía esa compra no estaba aprobada en los presupuestos que había aprobado el Congreso para el año 23. El resultado fue que la protesta la presentaron en el Heraldo de Cuba y Rubén escribió rápidamente una carta a Hortensia Lamar, que era la presidenta del Club Femenino de Cuba, diciendo que aquello que habían protagonizado no era un acto contra la sociedad femenina de Cuba, ni contra Paulina, y menos contra Paulina Luisi, que era una destacada pedagoga uruguaya, sino contra el robo descarado que había sido lo del convento de Santa Clara, que valiendo 1 millón se habían pagado casi 3 por él. Aquel suceso, que trasciende para la historia con el nombre de Protesta de los 13, fue el bautismo político de Rubén Martínez Villena. Para Villena y otros compañeros del partido, la mejor manera de enfrentar a los yanquis era la lucha política, a partir de procedimientos y formas organizativas propias, como la formación de comités de acción. En su último año de vida, el pensamiento antiimperialista de Villena se hace patente entonces en la intensa batalla que estableció contra todas aquellas corrientes que consideraba demagógicas e intentaban limitar la lucha popular a un simple cambio de gobierno, dejando intacta la estructura neocolonial. Rubén Martínez Villena tuvo una breve pero fecunda vida como poeta. Su obra oscila entre las manifestaciones de la prosa y la poesía. Junto a los poemas mencionados con anterioridad, también legó Insuficiencia de la escala y el iris, El anhelo inútil, entre otros. Dentro de su obra poética resaltan composiciones líricas tales como Peñas Arriba, de 1917, 27 de noviembre de 1919, Ofrenda, de 1920, Madrigal, de 1921, 24 de febrero de 1922, La verdad del campesino, de 1930, y su desgarradora y cruda Canción del sainete póstumo, de 1933, donde le recuerda a su amada esposa que después de su muerte la vida continuará para todos los que lo conocieron, resaltando la enajenación del individuo en pos de las masas. Todos esos textos resaltan simultáneamente al hombre al desnudo y al revolucionario intransigente, ya que van desde la satírica burla de algo tan temible como la muerte hasta la crítica reflexiva de la realidad social. A continuación les propongo recorrer desde una arista artística parte de la vida del destacado intelectual revolucionario. Nos vemos dentro de unos minutos. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en los exteriores de la Biblioteca Rubén Martínez Villena, ubicada en La Habana Vieja, justo al lado del Museo de Ciencias. La vida del intelectual, político y diplomático cubano Raúl Roa García estuvo muy ligada a la de Rubén, no solo por ser su amigo, sino porque la tinta y el papel también los unió, llegando a escribir ensayos, artículos y libros. Entre ellos se destacan Villena, El fuego de la semilla en el surco y Manifiesto al pueblo de Cuba. Raúl Roa realizó crónicas referente a lo acontecido en la lucha estudiantil y obrera en los años 30 y en sus escritos demuestra su posición marxista-leninista y como integrante del mismo invoca a sus compañeros por el camino a la lucha por la libertad. Su lucha con la escritura y la reflexión continuó junto a todo el proceso revolucionario cubano, donde, conociendo el objetivo de Fidel Castro, se convierte en un escritor para la revolución, narrando momentos importantes de esta nueva etapa revolucionaria, como el ataque a Playa Girón, la crisis de octubre y las reuniones de la OEA y de la ONU. Y esto es todo por hoy si de arte se trata. Ahorita nos volveremos a encontrar para seguir recorriendo la historia que nos cuentan las imágenes. Oh mi ensueño, mi ensueño vanamente me exaltas, oh el inútil empeño por subir donde subes, estas alas tan cortas y estas nubes tan altas, y estas alas queriendo conquistar esas nubes. Ya nos reencontramos y es justo el momento de comentarles que Ana Núñez Machín, investigadora, periodista y poetisa, que ha dedicado buena parte de su vida y su obra a hacer públicas las de Villena, afirma que Rubén nunca dejó de hacer lo que creyó su deber, aunque pusiera en peligro su salud y su vida. Detrás de aquella apariencia enfermiza había un hombre muy valiente,
Detrás de su aparente debilidad había un hombre enérgico que protestaba contra la corrupción. Escribía, orientaba, discutía, educaba. En algún momento Villena dijo que una revolución necesita víctimas y también necesita servidores de acero. Él no se consideraba una víctima, todo lo contrario, en realidad fue un servidor de acero de la revolución. Por eso nunca tuvo vocación de mártir, más bien de héroe. No temía tanto al dolor físico como la imposibilidad de hacer más. Por eso, más que temerle, él despreciaba la muerte. No le faltaron súplicas, advertencias y hasta fuertes regaños de familiares, amigos y compañeros de lucha para que cuidara más de su salud. En determinado momento él reconoció que, por el bien de la causa, debió haberse cuidado más. Pero estaba tan inmerso en la lucha. Esa era su vida. Pedirle que descansara era como pedirle que lo abandonara todo. Durante sus reclusiones en los sanatorios se aburría. Tanta paz, tanta monotonía lo sacaban de quicio. Extrañaba la lucha, el enfrentamiento, el día a día con los obreros. Eso justifica que unas horas antes de morir, sin preocuparse en lo absoluto por su estado físico, estuviera hablando un rato con Aldereguía, su médico, acerca de su preocupación sobre la situación nacional, la inestabilidad política, convulsión social, huelgas, levantamientos, incertidumbre. Rubén Martínez Villena, en los últimos minutos de su vida, seguía siendo protagonista activo de su tiempo. Villena vivió sus últimas horas en el sanatorio La Esperanza. No perdió nunca su sentido del humor, la intrepidez de tutearse con la enfermedad. Después de rebasar un fuerte ataque de disnea, le ofrecieron un melocotón. Lo aceptó sonriendo. Vale la pena comerse un melocotón antes de morir. Tuvo fuerzas también para jugar una partida de ajedrez. En la madrugada del 16 de enero de 1934 dejó de existir el poeta de exquisita sensibilidad, el hombre de acción, el hijo y esposo amantísimo, el martiano y marxista, el organizador de los obreros, el cubano honrado e íntegro, el Villena mártir. De atisbar en la vida mis ensueños de muerto, o la pupila insomne y el párpado. ¿Cómo acogió el movimiento obrero comunista, el pueblo en general, la muerte de su destacado líder? Les propongo hacer esperar por unos instantes la obvia respuesta a esa pregunta para propiciar un segundo acercamiento a la producción audiovisual que hoy les hemos propuesto y que, de cierta manera, nos acerca en el tiempo a la vida del destacado. El cadáver de Rubén fue llevado a la Sociedad de Torcedores y fue velado con un gran movimiento nacional, si se quiere, aunque claro, el movimiento de masa fue en La Habana, pero todo el país se conmocionó con la muerte de Rubén y llegaron mensajes de todas partes. Estaba también su padre, que era muy lejano al marxismo-leninismo, el padre, sin embargo, le rindió honor a su hijo, haciéndole la guardia de honor puño en alto. Le rindieron honor con un silencio tremendo y fueron después cantando, entonando la Internacional hasta conducirlo ya a su morada final. Y en ese entierro de Rubén se cantó posiblemente por primera vez en una muchedumbre, cantó la Internacional que él había convertido al español, pero él no la pudo oír. Con la temprana desaparición física de Villena, el país perdía a una de las figuras cimeras de la Revolución del 30 y el movimiento obrero y comunista cubano a su más prominente líder de aquella histórica etapa. Rubén Martínez Villena es, a mi juicio, la persona más importante dentro del movimiento revolucionario cubano en la esfera del marxismo y del comunismo, después de que Mella tiene que abandonar Cuba. Al igual que Martí, se entregó por completo a una causa. No le interesó su enfermedad, no le interesó los beneficios que iba a perder económicamente. Pudo haber sido un gran abogado, pudo haber sido un gran periodista, pudo haber sido un gran escritor. No le interesó. Le interesó la causa por la que estaba luchando. El legado más importante de Rubén es su poesía. Siempre la tengo que mencionar en primer lugar.
y también su actitud cívica, su actitud comprometida con su realidad, con el momento histórico que estaba viviendo, al punto de echar a un lado su vocación y lanzarse a las calles a luchar por el futuro. Fue muy superior a todas sus circunstancias, incluso a las que él había abrazado, y eso lo hace más grande todavía. Es decir, nosotros o nos estudiamos de verdad, de una manera anticolonialista, el pensamiento y la obra de los que han hecho la historia cubana, o siempre vamos a tener que chocar con las mismas piedras. Y Villena está ayudándonos muchísimo. Un hombre que no permitió que se etiquetaran las cosas respecto a Cuba, sino que siempre vio la necesidad de adecuar a los contextos propios de la nación las situaciones, así fuera lo que orientara la Internacional Comunista. Fue un comunista cubano y trató de que fuera el comunismo un comunismo cubano. Entonces, ya por eso solo merece un lugar entre los importantes, pero también tiene un pensamiento. Creo que sería muy valioso que este legado teórico de Rubén, y no solamente esa figura del ícono, llegara a nuestro pueblo para que entendiera mucho mejor el mundo en que estamos viviendo y lo que nosotros hemos conquistado y lo que este pueblo necesita continuar defendiendo. Para mí Rubén es un hombre que está vivo en su calidad de paradigma humano y de paradigma de revolucionario. Porque acercarse a Villena es una manera que nadie puede dudar que nos convierte en mejores seres humanos, y uno sale como de un baño de luz cuando se acerca a la obra de Villena, por todo aquello que tiene que enseñarnos y que parece que todo está dicho, pero que no es así. La fatídica muerte de Rubén Martínez Villena conmocionó a todo el pueblo de Cuba. El 16 de enero de 1934 desaparecía físicamente el líder obrero, estudiantil, el poeta, el revolucionario que encontró en el magisterio y la lucha junto a la clase obrera y el primer partido comunista de Cuba su más alta motivación. Loló de la Torriente, hermana de su entrañable amigo y revolucionario Pablo de la Torriente Brau, describiendo los últimos instantes de vida de Rubén, precisó: no hablaba con el dolor del que siente que la vida se le va, sino con la elocuente convicción del que sabe que el hombre pasa. Las situaciones cambian y solo queda, renovándose eternamente, el pueblo. A juicio de Raúl Roa, aquel 16 de enero, la esperanza vio salir voz su pórtico, definitivamente rota, la esperanza más alta y más noble de la juventud cubana. Rubén fue tendido en el salón de actos de la Sociedad de Torcedores. Grandes masas de obreros y campesinos desfilaron toda la noche junto a su ataúd, rindiéndole guardia de honor con el puño en alto. Su muerte coincidió con la culminación del Congreso Obrero, y a su entierro asistieron todos los delegados con sus credenciales y los estandartes de los sindicatos, seguidos por más de 20.000 trabajadores que le rindieron una combativa despedida, gritando consignas y entonando canciones revolucionarias en el recorrido hasta el cementerio de Colón. Sin dudas, Villena vive en cada sitio que perpetúa su memoria. Por eso, desde el lugar les propongo el acercamiento histórico de los próximos minutos. Ya les doy la bienvenida desde el lugar. La casa en la que nos encontramos se localiza en la avenida 91, número 8427, en Alquizar, localidad del suroeste habanero, provincia de Artemisa. Aquí nació el destacado dirigente y obrero revolucionario Rubén Martínez Villena, quien se convirtió en un incansable luchador durante la década de los años 30 del siglo pasado. Acompáñenme. Paredes y pisos de madera, techo de tejas, patio de tierra y portal tenía el inmueble que ganó Luciano Martínez, padre de Villena, en un concurso de oposición para obtener el puesto como maestro. El 16 de enero de 1950, Juan Marinello, en representación del Partido Socialista Popular, develó la tarja que redescubre e identifica, a partir de ese momento, la cuna de este patriota alquizareño. La Comisión de Activistas de Historia de Alquizar, en el año 1971, se dio a la tarea de rescatar la casa para convertirla en museo. Así que en 1974, el gobierno cubano adquirió el inmueble.
2 años duró su restauración atendiendo a la estructura original para convertirla en museo. El 16 de enero de 1976, cumpliéndose el aniversario 42 de la desaparición física del líder comunista, abre sus puertas el Museo Casa Natal Rubén Martínez Villena, primera institución museística de La Habana. El museo exhibe en su colección un grupo de cartas cruzadas entre Rubén y el escritor Enrique Serpa, fotografías de su estancia en Estados Unidos en 1924, su máquina de escribir y objetos pertenecientes a su familia. Brinda además servicios de consultas bibliográficas sobre las 3 primeras décadas del siglo XX. En el año 1978, la Comisión Nacional de Monumentos declara la institución Monumento Nacional por la importancia histórica que reviste. Este lugar es sede del encuentro científico Rubén Martínez Villena, que se realiza cada 2 años. Estando aquí se experimenta la extraña sensación de acercarnos a aquel niño rubio, delgado, de ojos claros, agudos y de pensamiento profundo. Por hoy ya me despido. Los espero muy pronto para, desde el lugar, retomar la historia. La obra poética de Rubén Martínez Villena fue corta pero fructífera. Temas políticos, históricos y amorosos pueden apreciarse en ella. Como un artista capaz de construir sus versos, donde cada palabra transmite infinitas ideas, entre ellos la pupila insomne. En 1964, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba publicó La órbita de Rubén Martínez Villena. Su vida y obras revolucionarias fueron biografiadas por Ana Núñez Machín en el libro titulado Rubén Martínez Villena, publicado en 1971 y que ya ha tenido varias reediciones. Su obra permanece activa y vigente. Las enseñanzas y el ejemplo que legó han servido de faro y guía a las generaciones posteriores en la lucha para hacer realidad lo expuesto en los versos de su obra, Mensaje lírico civil. El poeta que organizaba huelgas, aquel muchacho con cabello de sol, delgado y de ojos vivaces, no solo nació, se hizo todo un héroe que sacrificó su heroísmo en bien de la patria. Y ya nos despedimos. Solo recuerden que siempre tendremos un buen pretexto para reencontrarnos y juntos recorrer la historia en imágenes. Hasta entonces. Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse.